Hola, hola, para los estudiantes que no pueden asistir de forma presencial, pero tienen la posibilidad de trabajar de forma sincrónica, dejaré grabada esta sesión. El tema a desarrollar es armonía de proporciones. El propósito siempre es teórico y práctico. Vamos a ver la teoría de la armonía de proporciones y posteriormente vamos a entrar a la de aplicación. Conocimientos previos, tenemos estas interrogantes para meditar un poco. ¿Qué idea tienes de proporciones? ¿Qué relación hay entre armonía y proporción? ¿Qué artistas usaron armonía de proporciones? Entonces, estas interrogantes pueden relacionarse con nuestros conocimientos previos. ¿En qué contexto vamos a desarrollar armonía de proporciones? En el contexto de relacionar con la morfología o las formas. Recordemos que la asignatura es teoría del color y la forma. Entonces, vamos a relacionar con la forma. Este término de morfología es un término no convencional, ya que morfología está ligada a la lingüística, pero también a la biología. Pero cuando hablamos del arte, eh, está relacionada con la forma. Entramos de lleno a los referentes teóricos y el pionero es Pitágoras. Es matemático griego considerado el primer matemático puro, es decir, abstracto, ¿cierto? Entonces, en el pentagrama de Pitágoras, pues se esconden varias leyes de proporciones, entre ellos el famoso número phi, cuyo símbolo aparece en esta parte, ¿cierto? Entonces, tenemos el pentagrama de Pitágoras. En este pentagrama de Pitágoras podemos encontrar segmentos de diferentes tamaños, ¿cierto? Si lo trasladamos, si lo sacamos de este pentagrama, pues vamos a tener diferentes tamaños. El segmento rojo y el verde, al igual que entre el verde y el azul, o el azul y el magenta, sea exactamente igual a phi, el número áureo. El número áureo es 1.618, ¿no es cierto? Entonces, si dividimos el segmento mayor con el menor más inmediato, nos va a resultar este número phi o el número áureo. Y dividimos este segmento verde con el menor más inmediato, va a resultar este número phi, el número áureo, ¿cierto? Y de esta forma encontramos cuatro segmentos de diferentes tamaños, ¿no es cierto? O sea, la suma de este segmento menor con el otro segmento menor, el que sigue, pues da como resultado el tamaño del segmento siguiente. Y de esta forma, este segmento azul con el segmento verde, la suma entre ambos también va a resultar el segmento mayor, como acá se puede ejemplificar, ¿cierto? Ahora, estos segmentos también nos van a permitir obtener tamaños o formas exactas en, en relación al rectángulo. Entonces, el segmento mayor eh, forma el largo, el segmento menor más inmediato es el ancho, ¿cierto? Y de esta forma, eh, para los griegos era el rectángulo perfecto. Y en realidad es el rectángulo perfecto, porque vamos a
ver en la naturaleza misma, en el cuerpo humano mismo, que estas proporciones pues se ven, ¿no es cierto? Por ejemplo, la altura del cuerpo humano entre la altura del ombligo, pues da como resultado el número phi, ¿no es cierto? Entonces por ahí pues el rectángulo perfecto pues nace con este número, el número phi, ¿cierto? Entonces ya en otras figuras geométricas ya las medidas son más exactas, ¿no es cierto? El cuadrado, el, el triángulo, por ejemplo, ¿no? El triángulo perfecto sería el triángulo equilátero, pero en cambio en una figura geométrica rectangular, pues también existe el rectángulo perfecto, ¿cierto? Continuamos. Las primeras aplicaciones de este rectángulo perfecto con el número áureo, pues fueron aplicadas a la arquitectura. Por ejemplo, el Partenón griego, pues está construida con estas proporciones matemáticas de Pitágoras, ¿no es cierto? Bueno, posteriormente también se ha aplicado al pentagrama, ¿no es cierto?, de la música. O sea, la música nació, por ejemplo, o fue teorizado con un instrumento de cuerdas, ¿no es cierto?, donde se utilizaron esta secuencia de tamaños que se encuentran en el pentagrama, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a la extensión de cada cuerda, pues el sonido también va variando, ¿no es cierto? Entonces, primeras aplicaciones fueron también para la música, es más, el primer teórico de la música fue Pitágoras, ¿no? Entonces, posteriormente ya se continuó utilizando este número, esta proporción áureo, ¿cierto? En la arquitectura. Otro teórico que se debe mencionar para hablar acerca de la armonía de proporciones es Leonardo de Pisa, más conocido como Fibonacci, matemático italiano de la República de Pisa, considerado como el difusor del sistema de numeración indo-arábiga. Escribe el libro del cálculo, o Liber Abaci. Bueno, este matemático, pues, tuvo algunos contactos, fue un investigador de matemáticos árabes. Como sabrán, en esta época, pues, después de la caída del Imperio Romano, donde en la península itálica, pues, empiezan a establecerse pequeñas repúblicas, ¿no es cierto? Ya posteriormente se unifica, pero en esa época, pues, eh, Leonardo de Pisa, pues, estudia a importantes matemáticos árabes de su entorno, porque los árabes, su influencia o hacían negocio por esta área del Mediterráneo en esa época, pues investiga y también aprovecha sus conocimientos, ¿no es cierto? Entonces, incluso eh, este libro de cálculo no es tan netamente o puramente creación de Leonardo da Vinci, se influencia bastante en los árabes. Entonces, también pues su trabajo sirvió como para poder sustituir posteriormente los números romanos a los números arábigos, ¿no?, que actualmente hasta hoy se utilizan. Es más práctico. Entonces vamos a continuar con Leonardo de Pisa, más conocido como Fibonacci. Acá tenemos sucesión Fibonacci, ¿no es cierto? Entonces el trabajo práctico que él realiza para eh, aportar con estos números proporcionales, pues es de esta forma, ¿no es cierto? Sumando los números anteriores. Empezamos 1 más 1, 2. El resultado más el número anterior sería 1 más 2, 3. El resultado más el número anterior
2 más 3, 5. El resultado más el número anterior. 3 más 5 igual a 8 y así sucesivamente, ¿no es cierto? Y pues los resultados van a ser de forma infinita. Entonces, eh, esta proporción, esta secuencia, esta sucesión Fibonacci que es armónica, posteriormente fue utilizada o contextualizada a, a los cuadros, ¿no es cierto? A la realización de las pinturas. Entonces, de esta forma se puede tener, pero más adelante vamos a estar explicando con mayor detalle. Ok, las primeras aplicaciones fueron para la pintura, tenemos aquí Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci pues utiliza, en cuanto a formas, hay bastantes proporciones matemáticas. En cuanto a color, a iconografía aún es mayor, ¿no es cierto? Incluso para poder dibujar Leonardo da Vinci, inventó, ¿no es cierto?, una cuadrícula, una ventana cuadriculada por donde él podía observar. Entonces, para transcribirlo a un cuadro, a una hoja, pues igualmente la hoja estaba cuadriculada, ¿no es cierto? Entonces, era un método eh, exacto. Bueno, tenemos aquí una composición donde se utiliza el punto áureo, ¿no es cierto?, para poder ubicar el rostro, por ejemplo, ¿cierto? Y esta espiral, bueno, estos cuadrados corresponden a números Fibonacci, ¿no es cierto? Este cuadrado mayor está constituida por números Fibonacci, ¿cierto? Bueno, en este tamaño, por ejemplo, podríamos decir el 8, ¿no? El 8 es un número Fibonacci, el otro número es el 5. Este cuadrado sería 5, 5 por 5. El otro número Fibonacci es 3. Entonces, el siguiente cuadrado sería 3 por 3 y de esta forma, ¿no? Eh, Obtiene una composición en matemática, una estructura matemática, ¿no? Un equilibrio matemático. Ya. Bueno, esta es una pintura de Dalí. Igualmente Dalí es basada en estructuras matemáticas. Entonces, claramente acá podemos analizar en base a estos, estos cuadrados con los números Fibonacci, ¿no es cierto? Y el resultado sale igual. Acá tenemos el punto focal y el color mismo también es resaltante. Entonces, a primera vista, que más resalta es la casa. Es un trabajo de Dalí Salvador. O sea, la sucesión Fibonacci se usó en la pintura desde el Renacimiento hasta hoy. Es decir, desde, bueno, en su momento, pues, el trabajo de Fibonacci no tuvo un impacto. Ya posteriormente, en el Renacimiento, muchas cosas empezaron a recuperarse, ¿no es cierto? Entre ellos, el trabajo de Leonardo de Pisa, más conocido como Fibonacci. Sucesión Fibonacci en la naturaleza y, bueno, ahora contemporánea. Actualmente, pues, esta numeración, esta sucesión Fibonacci, pues, se ve en la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces tenemos aquí en la imagen girasol, espirales de módulos 55. Izquierda, está, ¿no es cierto? Los espirales que conforman muchos módulos, pues tienen la cantidad de 55 espirales hacia el lado izquierdo, ¿cierto? Es un número Fibonacci. 55 es un número Fibonacci. Otro, 33 a la derecha. Entonces tenemos otros espirales. En cada espiral hay muchos módulos, pero la cantidad de eh, espirales son pues 34. Y 34 es un número Fibonacci. Igual, en otra flor, ¿no? Camomila amarilla. Espirales 21. Azul, ¿cierto? Ahí está, este lado, este lado.
Entonces, 21 también es un número Fibonacci. En el lado contrario, 13, 100. Ya, entonces, 13 también es un número Fibonacci. Piña, espirales de módulos. Bueno, las espirales que tienen varios módulos, pues tienen en un sentido 8, que es un número Fibonacci, y en el sentido contrario, 13, que también es un número Fibonacci. Distribución de hojas. No solamente distribución de hojas, también distribución de pétalos de flor. Siempre lleva números Fibonacci. Casi es escaso que lleve un número no Fibonacci, ¿no es cierto? Entonces tenemos aquí una hoja de 5, perdón, claro, hojas de 5, hojas de 8, son números Fibonacci. Ahora, incluso podemos preguntar, ¿no? ¿Alguien alguna vez, quizá cuando salió al campo, siempre era un reto encontrar, por ejemplo, trébol de 4 hojas? Es casi imposible, ¿no? Trébol tiene 3 hojas y 3 es un número Fibonacci. Entonces vamos a continuar más coincidencias, vamos a encontrar más coincidencias en la naturaleza con esta sucesión del Fibonacci. ¿Cierto? Acá tenemos genealogía de las abejas con los números Fibonacci. Y este reino, bueno, o estas abejas, no solamente eh, su genealogía es de forma proporcional, ¿no? De forma armónica con números Fibonacci, también algunas construcciones que ellos hacen tienen bastante geometría. En la galaxia igualmente, es curioso, ¿no es cierto? Esa forma, en los espirales que ya posteriormente se añadieron a los cuadrados con los números Fibonacci, pues ya posteriormente se añadieron estos espirales, pero también coinciden, ¿no? Ok, sucesión Fibonacci. Bueno, realmente el cuerpo humano tiene bastante proporción matemática. Por ejemplo, en la construcción de la oreja, eh, la relación desde el mentón hasta el labio superior, la frente. Entonces, en el rostro, por ejemplo, pues hay bastante proporción con los números Fibonacci. Ahora, acá tenemos falanges. Si uno puede medirse sus falanges, el falange menor pues mide 2 centímetros, el siguiente 3, el que sigue 5, 8, ¿no es cierto? Entonces estos números son pues Fibonacci, ¿no? Estas sucesiones Fibonacci, 2, 3, 5, 8. No son Fibonacci. Entonces en la naturaleza, el cuerpo humano podemos encontrar estas proporciones matemáticas. Sucesión Fibonacci y aplicación práctica. Bueno, si lo queremos aplicar o sea para una fotografía, tenemos una fórmula práctica, pero también ha nacido desde una teoría que hemos revisado rápidamente. Se resume en los 3 tercios, ¿cierto? 3 tercios. En espacios con 3 espacios, ¿cierto? Verticales, uno, dos, tres, y horizontales, uno, dos, tres. Entonces, en las intersecciones se pueden ubicar elementos principales, ¿cierto? No siempre centrado sería acá, pero más agradable es cuando se ubica en una intersección, ¿no es cierto? Entonces la fotografía utiliza la plantilla también para poder editar algunas fotografías, para recortar, por ejemplo, texto. Entonces, es una estructura que ha venido ya desde tiempos clásicos, ¿cierto? Entonces se resume en esto, es algo práctico. Ya acá ya tenemos un estudio de una fotografía, ¿cierto? Un análisis ya posterior, ya que se relaciona con números Fibonacci también en cuanto a la distribución de espacios. Este espiral que ven se llama la espiral de Turero.
Bueno, Durero también fue un artista que usaba bastante las proporciones matemáticas, al igual que Da Vinci, solamente que ¿no? tuvo muchas limitaciones, ¿no es cierto? Ya Da Vinci también fue una persona que estuvo involucrado en diferentes disciplinas. Rafael Araujo, artista contemporáneo que utiliza las proporciones matemáticas. Ya. Bueno, este Rafael Araujo también utiliza bastante esta teoría, esta estructura de Fibonacci y también los números áureos. Entonces tenemos pues, estos ejemplos, ¿no? Donde la perspectiva, por ejemplo, lo analiza matemáticamente o lo estructura matemáticamente. Entonces, si alguno tiene curiosidad con respecto a este tema, puede investigar con respecto a Rafael Araujo, es un latinoamericano venezolano. Finalmente entramos a la actividad de aplicación. No se olviden de organizar sus portafolios virtuales. Trabajamos en relación al rectángulo eh, perfecto, ¿no es cierto? Entonces, en las superficies o en los soportes que ustedes tienen pueden trabajar con respecto, iniciando con estas eh, representaciones, ¿no es cierto? Entonces, el pentagrama de Pitágoras, para poder, en relación al largo de sus cartulinas, a relacionarlo con el segmento mayor de este que obtiene o que me permite obtener los siguientes segmentos menores, pero que estos sean armónicos, o sea, no es cualquier número, ¿no? Entonces, este pentagrama me va a permitir eso. Entonces, el ejercicio, pues, es primero, si se empieza por este modelo, pues, en relación al largo de vuestra cartulina, diseñar esto, se puede hacer pentagrama en escalas, es decir, reducir, ¿no es cierto? Supongamos que mi cartulina mide 30 centímetros en largo, simplemente en una escala eh, 10 veces menor sería pues 30 entre 10, ¿no es cierto? Que sería 3 centímetros. Entonces, en relación a 3 centímetros, obtengo un pentagrama. Luego verifico cuáles son los segmentos menores. Y de esta forma puedo construir este rectángulo perfecto y dentro de este rectángulo perfecto obtener con el lado menor o el ancho cuadrados, diferentes cuadrados, de tal forma que obtengo una espiral y ahí puedo componer, ¿no es cierto? Con colores, formas, etcétera. Pueden también partir de frente con los números Fibonacci, ¿no es cierto? Acá tenemos 34, 21, que son números Fibonacci. Entonces, supongamos mi cartulina mide 30 centímetros, ¿no es cierto? Entonces, 34 no va a caber. Entonces, trabajaré con 21. Entonces, hago un rectángulo de 21 por 13, porque el número menor a 21 en la sucesión de Fibonacci es 13, ¿no es cierto? Entonces, hago un rectángulo de 21 por 13. Entonces, dentro de ese rectángulo perfecto, voy hallando cuadrados menores y posteriormente también voy construyendo una espiral de Durero. Eh, y en esta estructura, pues también ubicar una composición, acomodar una composición. O también se puede construir, ¿no es cierto? Este espiral o los espirales de, por ejemplo, de una flor, ¿no es cierto? Con los números Fibonacci. Pueden hallar más números Fibonacci siguiendo este ejemplo, más números Fibonacci y hacer los espirales. Ahora, para hacer los espirales,
vamos a tener un círculo imaginario que más o menos va a estar, según un círculo de esta forma, quiero ubicar, no sé, el centro, la circunferencia más o menos está acá, ¿no es cierto? Entonces, hago una circunferencia de esta forma, acá, y esta circunferencia la voy a dividir entre un número Fibonacci, es decir, un círculo completo es 360 grados. Entonces, por ejemplo, 360 grados entre 8 puede ser, ¿no? Obviamente va a ser otro número mayor, puede ser 40, perdón, 55, ¿no? Entonces, 360 entre 55. O sea, esto me va a permitir dividir en partes iguales el círculo. Cada punto me va a servir para hacer un círculo. Obviamente acá voy a hacer medio círculo, ¿no? Perdón, no va a ser un círculo perfecto, incluso ya teniendo las medidas exactas ya se puede hacer a pulso eso, ¿cierto? Entonces la cuestión es recrear un poquito con respecto a los em, números Fibonacci o el número Phi. Entonces tenemos tres opciones, esta, una, dos, tres. Entonces cualquier duda ya lo estaremos resolviendo de forma sincrónica.